Me da muchísimo gusto porque para mí es un placer, es un honor y es una felicidad saludarte, queridísimo Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo estás? Buenas noches. David, qué gusto, qué gusto. Ahora sí que tanto tiempo después volver a estar juntos en un espacio electrónico. Qué gusto, David. Siempre es un honor. Queridísimo Ciro, primero, además te lo agradezco muchísimo. Antes de que comenzáramos la entrevista, me mandaste la liga del audiolibro que mi papá lo primero que va a hacer en cuanto oiga que te estoy entrevistando es preguntarme cuándo sale el audiolibro. Ya lo tiene. Creo que salió hace un rato, ¿eh? Creo que la fecha que se podía descargar era hoy y entonces será de los primeros en recibirlo. Y audio leerlo. Ojalá. Oye, Ciro, mañana presentas tu libro de una manera, creo yo, muy interesante dentro de tu programa de radio. ¿Por qué se te ocurrió hacerlo así, eh? Porque, pues como sabes, no estoy viviendo en México. En el medio editorial se estila hacer un evento, la presentación de los libros. Yo no lo podré hacer en México, al menos en estas fechas. No sé si más adelante se haga una presentación, que son las fechas del arranque, los días de la promoción. Entonces platiqué con las personas de la editorial, platiqué con las personas de la estación del Grupo Fórmula y en el programa dijimos, bueno, vamos a hacer un espacio sobre el libro, pero que hablen dos personas. Tres van a ser en realidad quienes hablen, y como si fuera una presentación, ¿no? Una va a ser el querido Joaquín López Dóriga, otro va a ser la reportera Miriam Moreno, y va a moderar Manuel Peregrino, y yo lo estaré escuchando y probablemente al final haga algún comentario. Me interesa mucho escuchar el comentario de ellos dos, de ellos tres sobre el libro. Oye, a mí me gustaría más que preguntarte de por qué en la parte tal o por qué lo dividiste en tres o alguna cita textual de tu libro, porque yo espero, como dirá Robert Louis Stevenson, que lo lean y que entiendan los mensajes ocultos que los tengan que entender. Yo te preguntaría, ¿por qué hiciste ese estilo de hacer el libro? ¿Qué sentiste al hacerlo? ¿Cómo fue el proceso? Es un relato, ¿no? Creo que era la estructura lógica para contar con una cierta cronología y al mismo tiempo con libertades cronológicas. Podía brincar algunos momentos, ir y venir, pero a partir de un relato. Ni siquiera hablo de una crónica, porque no tiene una secuencia de crónica, es un relato, y además un relato estructurado en una serie de pequeños relatos, ¿no? Hilvanados a su vez en tres partes, en tres capítulos. Le di vueltas, tuvo distintos formatos el libro, y al final pues elegí este. Vamos a ver qué tal funciona. Relatos breves que Uh -huh. conforman un conjunto, un relato en su conjunto. Ciro, ¿por qué hacer el libro? O sea, por qué decir voy a hacer un libro, voy a hacer un relato, voy a hacer un recuento donde, pues debe ser muy difícil el Ciro periodista y el Ciro ser humano, ¿no? Sí, pero pues así viví estos años, ¿no? Y aquí es un libro, pero pues varias noches en imagen tenía el mismo dilema, ¿no? Cuando hablábamos de temas que tenían que ver con el atentado, presentábamos crónicas de audiencias. ¿Por qué escribir el libro? Lo pensé mucho. Dije otro libro sobre el México violento, un libro en el que además haya una tendencia casi natural a que yo aparezca o como víctima o como héroe. Y dije, no, yo voy a contar la historia desde el mayor apego periodístico posible, con la distancia descriptiva, narrativa, sin sin dejar de lado lo obvio, ¿no? Que yo soy el personaje afectado de esta historia. Entonces, eso fue, dudé, y esto lo saben bien algunos amigos, lo sabe bien la editorial, dudé en entregarle el libro a una editorial, pensé en hacer una edición limitada,
mía de autor de 200, 300 ejemplares y entregarlos en mano a 200, 300 personas que yo sé que estaban esperando el libro y que lo leerían con mucho interés. Tenía un cierto pudor por contar esta historia masivamente, y masivamente son más de 200, 300 personas. Pero a fin de cuentas, dando vueltas, conversando, me decidí por publicarlo. Ya lo hice y ya no tiene mucho caso, ¿no? Regresarme a los momentos de dudas que tuve de publicarlo o no. ¿Cómo te pudiste quitar el ser la víctima o ser el superhéroe? Porque yo creo que ese es que es quizá lo más valioso de este libro, yo creo. Yo no soy ningún superhéroe y trato además de Ni escribir tampoco esto. eres una víctima. No, no, bueno, una víctima en términos legales sí lo soy, ¿no? Y Ujú. lo digo en el libro, pero si ves, si tú eres un buen lector, hay una serie de recursos, leitmotivs Ujú. en el libro, tres o cuatro, por ejemplo, no puede haber verdad sin hechos, eso no ocurrió y como no ocurrió, ya qué importa. Y otro de ellos es, yo tuve mucha suerte, digamos, son tres o cuatro leitmotivs, vamos a llamarlo así, ¿no? Y finalmente, si yo tuve mucha suerte, pues, ¿de qué me voy a victimizar? Sí que se trastornó mi vida, y digo, y no necesariamente para mal en su conjunto. Sí hubo pérdidas, sin duda, hubo cambios provocados, sin duda, pero el arranque, el motivo y el cierre del libro es la vida sigue y puede ser mejor, ¿no? ¿Y quién mejor para comprender eso que tú, ¿no? Cuando uno sale de una crisis tan fuerte como la que pasaste tú, hay una afectación, no solo en, digamos, en la parte del hecho en sí, en tu caso, la parte clínica, médica, anatómica, biológica, sino, ¿y vas a seguir, David? ¿Con qué entusiasmo? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo ves los próximos años de tu vida en general, ¿no? Y recuerdo cuando tú decías somos indestructibles y yo creo que en eso coincidimos, no porque seamos muy fuertes o muy exitosos, somos indestructibles porque los dos, ante situaciones traumáticas y difíciles, decidimos seguir viviendo. Y eso creo que es un logro en sí, es un éxito que hay que contarlo sotto voce, en voz baja, hay que contarlo con discreción y dentro de estas tragedias hay que contarlo con razonable alegría y felicidad. Me decía Sam que independientemente de que tú conoces muy bien, es una gran psicóloga. En Ese es. algún momento me dijo, el David que conocías se acabó. ¿Qué vas a hacer con el David que sigue? ¿Qué vas a hacer con el Ciro? ¿Qué estás haciendo con el Ciro que sigue? No, pues tú lo viste desde el día siguiente, me diste un abrazo y un beso en el estudio y empieza una transformación. Primero, arroparlo, protegerlo en los días inmediatos, eso ocurrió, además muy bien acompañado en el ámbito personal, eh, íntimo, familiar, laboral, profesional, amistoso, público. Y después si estás dispuesto a seguir viviendo, pues tú mismo, ir quizá con ensayo, error, con preparación, con reflexión, con sanación, escribir un libro puede ser también un ejercicio de sanación, ir trazando lo que pueden ser los siguientes años de tu vida. Tú estás muy chavo todavía, pero en mi caso a mí me Hazme la dispararon, buena. sí, no, bueno, a mí me dispararon cuando tenía 65 años y creo que esto lo platicamos más de una vez ahí en las instalaciones de imagen. Te dije, yo lo que quiero es regalarme y regalarle a los míos un buen epílogo de vida y en eso estoy, un buen epílogo de vida lo que dure y vivirlo lo mejor que se pueda regalándome a los otros, regalándome a mí y tratando en la medida de lo posible de ser una buena persona, ¿no? Mayor objetivo, máximo objetivo en la vida.
Si además te va bien en esto y te va bien en lo otro, y si además sientes que tienes una retribución afectiva, una retribución de otro tipo, bien. Pero tratar de ser una buena persona, porque, repito, tuve mucha suerte, David, mucha, mucha suerte, como finalmente la tuviste tú también. Sí, aunque yo digo que es la gracia de Dios, pero Bien, pero está esa es bien, una ¿no? discusión que tendremos otro día en otro momento. Y yo también, sabes que soy un agnóstico, pero soy un agnóstico que comparto valores contigo. Y finalmente, también otro de los, insisto, leitmotivs del libro, pero a estas alturas ya qué importa, ¿no? En una reflexión, si lo que estás haciendo es tratar de vivir y de vivir bien, y de vivir como buena persona. Fue la providencia, fue la divinidad, fue un Dios, fue el azar, fue la contingencia, algo fue. A fin de cuentas nos terminamos encontrando, ¿no? Soy un agnóstico, pero creo en un bien y en un mal, creo en la buena acción y en la mala acción. Entonces, aquí estamos, David. Ciro, ¿cómo estás viviendo después del atentado? Surge un nuevo Ciro. ¿Cómo está viviendo este nuevo Ciro? Este Ciro que pues, está buscando recuperar espacios de vida. Tú eras una persona muy feliz saliendo a la calle, andando en tu coche, que eso fue, yo creo que, y corrígeme si me equivoco, de lo más grave que perdiste en el primer momento, ¿no? Sí, López Obrador, que es otro personaje omnipresente en el libro, aunque nunca lo menciono por su nombre, Y haces bien. lo menciono como él. Él decía que los periodistas corruptos, vendidos, lo que sirven a los intereses de la mafia, del poder, habíamos perdido nuestros privilegios, ¿no? Mira, se está cumpliendo hoy un año de que dejó el poder. ¿Qué privilegio profesional perdimos? Ninguno. ¿Qué privilegio perdimos? Si es que fueran privilegios, ninguno. Yo sí, por el atentado, perdí un privilegio, que para mí era un privilegio enorme, el poder caminar por las calles de mi ciudad y de mi país, con la libertad, con la soledad con la que lo hacía. Y sí, sí fue una pérdida. Sí, fue una pérdida. A cambio recibí un extraordinario dispositivo de seguridad. Pero una de las decisiones que me llevó a tomar, más bien de las razones que me llevó a tomar la decisión de dejar México por una temporada o por unas temporadas, fue el poder recuperar ese espacio de individualidad. Lo digo en el libro, el no tener que hacer un Ajá. ejercicio de logística para salir a comprar el pan a 2 cuadras de tu casa, ¿no? Caminar, caminar como un hecho en sí y caminar como una metáfora, caminar solo, caminatas a veces largas, a veces tristes, a veces musicales, a veces acompañado, a veces muy atléticas, a veces luminosas, a veces no tanto, pero caminar y seguir caminando. Lo digo en el libro, yo puedo Ajá. ser un comunicador mediano, pero soy un caminante épico, ¿sabes? No, eres un comunicador Eso épico y sí, un no, no, caminante no, épico no, no, también. soy un caminante de a de veras. Y lo digo en el libro. Ciro, creo que una de las cosas que te permiten estar bien es no tener rencores, no tener deseos de venganza. Y en el libro queda claro que tú no tienes ni rencor ni ganas de vengarte de nadie, ¿no? No, de nadie, porque, a ver, las personas que me atacaron fracasaron, fallaron, ¿no? No sé si ellos en algún momento de su vida tuvieron la libertad de elegir hacer el mal o no. En un país como el nuestro, ni siquiera tenemos esa certeza. Pero finalmente ellos actuaron, fracasaron y están pagando. Sí, o sea, Y les ganaste. pues Finalmente no no hay sé nadie si más les grande que el último que quede en pie. pues sí, 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 yo no lo tomo como una victoria, lo he dicho. Ellos se metieron en esto, nos metieron en esto, me metieron en esto. Ellos fallaron, tuvieron la mala fortuna que los detuvieron y van a pagar. No me alegra, no me alegra, nunca en mi vida me ha alegrado la tristeza, la derrota, la caída,
la miseria de alguien, pero pues ni hablar, así es esto y les toca pagar. Y por otra parte, el otro eh, personaje que sería López Obrador, él hizo todo con una enorme malignidad, y aquí vamos a acercarnos a términos más religiosos, Ujú, con una ujú. malignidad enorme y con una estrategia para tratar de desaparecernos, de eliminarnos, de cancelarnos, de maltratarnos, de enemistarnos con muchos de sus seguidores. Y pues no nos pudo matar. Y lo digo en el libro, Ujú. pues él, que tengo entendido que es muy religioso, que Dios lo bendiga, pero él fue un poderoso que abusó de su poder. Que se vaya al diablo. Y ese que se vaya al diablo es, lo dejo como una frase, casi como una frase hecha. Podría decir que Dios lo bendiga y que, tres puntos suspensivos, y se puede negar, y que se vaya al diablo. Ya no, a mí En no me este importa. caso es A mejor mí que no se me vaya al importa. diablo, ¿eh? Sí, no me importa. Ya. Además, un año y encerrado, no puede salir. ¿A dónde va a salir López Obrador? ¿Te lo imaginas en un estadio? ¿Te lo No. imaginas en una librería? ¿Te lo imaginas en un vuelo doméstico? No se va a meter a Estados Unidos ni loco. ¿Te lo imaginas en España? ¿Lo imaginas en Italia? ¿En Inglaterra? No, a lo mejor en No, a él no le Cuba, queda a lo más que el mejor en encierro. sí, el encierro. ¿Y por qué está encerrado? Él dice que está escribiendo y a lo mejor está haciendo un buen trabajo, eso ya habrá que ver qué es lo que produce, ¿no? Se ha tomado bastante tiempo, pero yo lo dije, y esa fue mi primera columna en Excelsior, se va a cumplir ya también un año. Dije, un año en encierro y está en encierro porque no tiene a dónde ir. Él sí no puede pisar las calles de México, a menos de que sea en un espacio protegido y organizado por sus seguidores. Ahí sí, le pueden hacer un meeting de 3 millones de personas. Sí, eso sí, de Morena en un espacio protegido. Pero él moviéndose como ciudadano en México no lo puede hacer. Tampoco lo puede hacer en Estados Unidos. ¿Eh? No creo No, que lo pueda hacer en Estados Unidos. no. Y no me lo imagino por acá tampoco. No me lo imagino. Habría que verlo. En una de esas se viene para acá y camina y vive muy tranquilo. Yo por lo pronto soy periodista, me remito a los hechos y el señor en un año solo salió un ratito a votar el día de la elección judicial, votó y se regresó rápido a su encierro, a su rancho, no me acuerdo cómo se llama. Se debería llamar el diablo, pero es la chingada. Oye, oye, Bueno, oye, Ciro, quiero verdaderamente agradecerte mucho que hayas escrito este libro porque al final del día es una lección de cómo vivir y cómo evitar caer en los extremos de yo soy la víctima, soy el no, superhombre no, hombre. y que sigues haciendo un gran periodismo. O sea, tu relato es pues para que lo estudien en las escuelas de periodismo, de cómo se cuenta una Oh, historia, ¿no? no, qué generoso, David. Ahí queda y también decírtelo, una vez que termine este ciclo de pláticas, de entrevistas alrededor del libro, también apagar profesionalmente la historia del atentado. Digo, si surge un hecho, lo cubriremos, lo mencionaré, pero también van a ser 3 años ya hablando del tema. Yo creo que ya fue suficiente y entonces la difusión del libro será también dialécticamente, ya que estamos en el mundo de los libros, también el final de mi relato general sobre el atentado. La vida sigue y hay que seguir con otras cosas. Y sé y me consta que estás produciendo otras cosas. Ciro, verdaderamente soy tu fan, No, y yo el ¿verdad? tuyo, yo el Y tuyo. nunca, el padre del análisis superior nunca se equivoca. Y te dije que éramos inmortales hasta que no se demuestre lo contrario. Y todavía no se demuestra. Por lo pronto, y déjame despedirme así, remátala, David. Qué honor haber platicado con mi más grande héroe en el periodismo. Muchas gracias, Ciro. Fuerte abrazo, gracias, David.